Bendito sea el Señor Jesucristo. En este momento le estoy dando gracias a Dios por esta oportunidad de predicar su santa palabra y estoy saludándolos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Eh, a la Iglesia Séptima de San Juan de Pasto y a toda la amable audiencia que me alcance ahorita a oír en el departamento de Nariño, Colombia, el mundo. Un saludo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo. En este momento traigo un tema maravilloso de la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos ser bautizados? Entonces la palabra de Dios nos explica en San Juan 8:31 dice, eh, la palabra del Señor Jesucristo, vosotros seréis totalmente testigos de todo lo que está aconteciendo en este momento y quiero darle gracias a Dios y quiero dar una lectura bíblica en el nombre del Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 1 del 1 al 4 dice así la palabra de Dios. Principio de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Bendito sea el Señor Jesucristo. Encontramos la importancia por qué necesitamos ser bautizados. Mire si el dueño del mundo, sin tener ninguna necesidad, ningún pecado, tuvo que ser bautizado. Por eso Juan el Bautista, él estaba predicando en el desierto y toda la gente venía a él al río Jordán confesando sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces allí aparece Jesús también y Juan dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aparece Jesús y dice de que él también quería ser bautizado. Juan se le opone y no lo quería bautizar. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue también a Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, fue bautizado Jesús y cuando subía del agua, viendo los cielos y el Espíritu como paloma descendió sobre él y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí está la misión que vino él a cumplir, sin tener necesidad, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tuvo que venir directamente para él enseñar el significado de el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, cuando él ya nace y crece, él fue presentado cuando fue un niño. Y después dice pues que él fue a la cruz y después fue sepultado y resucita. Algunos de los discípulos no creyeron que Jesucristo había resucitado. Por eso en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 14 en adelante, dice así la palabra de Dios. Finalmente se apareció a los 11
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó la incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, oiga, les da una orden, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea en el evangelio y se bautiza será salvo, y el que no será condenado. ¿Se da cuenta la orden? Es para el que cree en el evangelio, para el que se ha arrepentido de sus caminos mal, para que los que andan mal, por eso dice, el que crea en el evangelio y se bautiza será salvo. Y ponemos a ver de que un niño recién nacido o de meses, ellos no saben hablar y no tienen de qué arrepentirse. Por eso el evangelio es para gente grande. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, la iglesia primitiva y hasta hoy, el siglo XXI, no se bautiza a los niños? No bautizamos a los niños porque ni Jesús ni los apóstoles lo hicieron. Todos los bautizados eran jóvenes. Mire, eran jóvenes, gente que entendía, adultos, era gente adulta, por eso allí estaba de lo que les decía el Evangelio de San Marcos 16:16, que el que crea en el Evangelio y se bautiza será salvo, y el que no será condenado. Dice la palabra de Dios. Esto indica que cada uno debe bautizarse. Para él, el bautismo es para los que tienen conciencia de que son pecadores y que deben arrepentirse. Oiga, y un niño ni tiene discernimiento ni puede arrepentirse. Los niños deben ser presentados en el templo para la bendición. Eso hacían desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, que está en Números 16, 22 al 27. Jesús fue presentado cuando era un bebé. Mire, eso está en San Lucas 2, 21 al 22. Jesús bendijo a los niños. Por eso él dijo, dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, amable amigo, amable oyente, amables hermanos que han llegado a conocer el Evangelio, han llegado a conocer la verdad del Evangelio y han querido arrepentirse, hay que arrepentirse y hay que dejar todo lo que es lo malo. Hay que arreglar la vida primero para poder llegar al arrepentimiento. Entonces, mire lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Allá en el libro de Gálatas, usted allí tiene las Sagradas Escrituras. Y en el libro de Gálatas a los Galacias, ahí está en el capítulo 5, el versículo 19, que dice así la palabra de Dios. Mire cuántos pecados tenemos, que ahí hay como unos 17, pero duros, que están allí para nosotros poder llegar al bautismo. Dice, y manifiestas, está en Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Mire el adulterio. Hay que arreglar la vida. Si está en adulterio, arreglar la vida. Si está en fornicación, unión libre, tiene que dejar todo eso. Tiene que arrepentirse y dejar para poder llegar al bautismo. Y si no, no se puede bautizar la gente. Mire lo que es el adulterio, la fornicación, inmundicia. Dice lujuria,
idolatría. Mire de cuántas cosas tenemos que nosotros arreglar nuestras vidas. Lo que es la lujuria, lo que es el pecado de la lujuria. Ahora el pecado de la idolatría, adorar dioses falsos. Dioses que, como dice la Biblia, dioses que no ven ni oyen, como dice el Salmo número 115, versículo 3. Oiga, y ahí es lo que uno ya va entendiendo y dice, nuestro Dios está en el cielo. Mire, y está en toda parte y en todo lugar. Dios es espíritu y Él busca adoradores que lo adoremos en espíritu y en verdad. San Juan 4:24. Entonces, mire, nuestro Dios está en el cielo, el Padre nuestro. Todo mundo lo sabemos de memoria, pero hay que ponerlo a práctica. Padre nuestro que estás en el cielo. No está en Buga, no está en ninguna parte a donde va la gente a rendirle homenaje o romerías. Dios está en el cielo, Dios está aquí y está en toda parte del mundo. Entonces, por ejemplo, allí dice ese salmo precioso que usted tiene la Biblia católica, Dios habla hoy, cualquier Biblia que usted tenga, puede sacarla y leerla. Y ahí dice, en el Salmo 103, nuestro Dios está en el cielo, todo lo que quiso lo ha hecho, los ídolos de ellos son de oro y de plata. Mire, tienen ojos y no ven. Puede llevarse usted llevándole lo que sea y no le ven, no le reciben nada. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no le oyen. Puede llevarse por días, por meses, por años clamándole y ese no le escucha. Tienen orejas y no oyen. Tienen narices y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no andan y no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Redentor y a Él podemos nosotros llegarnos y pedirle a Él misericordia, pedirle perdón. Eso es para nosotros poder llegar a el bautismo, lo que dice su palabra. ¿Por qué necesitamos ser bautizados? Mire, es por eso que tenemos que dejar todo eso. Y entonces podemos decir, como dijo Nicodemo, era un hombre importante, llega donde Jesús y le dice que cómo era que él hacía tantas cosas y Dios no estaba con él. Jesús le dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Entonces, mire, tiene que uno arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Oiga, manifiestas son no las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, lascivia, hechicerías, mire, enemistades, pleitos. Después de las enemistades vienen los pleitos, los celos. Todo eso es un pecado ante nuestro Señor y de todo eso tenemos que arrepentirnos. Amable amigo, amable oyente, que usted está oyendo la palabra de Dios y tiene la Biblia, vea de tantas cosas que tenemos que nosotros cambiar. Por eso fue que dijo que el que crea en el Evangelio y se haga bautizar será salvo. Y ahí por eso comienza el primer sermón que predicó Pedro, después de él haberlo negado 3 veces. Sin embargo, ya Dios, después de la resurrección, les ordena que vayan y se queden en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Reciben el Espíritu Santo los 120 y comienza después Pedro a predicar el Evangelio y lo más duro, que había gente de todas las naciones bajo el cielo ahí en esa fiesta de Pentecostés y comienza Pedro a predicar y les dice, ustedes
son los culpables. Ustedes mataron a Jesús. Ahí está en Hechos 2. Usted lo lee en su casa, todo ese capítulo lo entiende. Pero desde el versículo 36 en adelante dice la palabra de Dios. Vosotros, les dijo Pedro, nosotros somos los culpables, ustedes somos los culpables de haber muerto al Salvador del mundo. Oh, en ese momento, esa palabra de haberles dicho eso, les llegó hasta el corazón, hasta los huesos. Y le dijeron entonces, varones, hermanos, le dice a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y ahí Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Pedro les dijo, arrepiéntase. Primero hay que arrepentirse, primer paso, arreglar la vida, arreglar todo lo malo. Si está en el adulterio, deje eso y póngase al día. El matrimonio es sagrado con una sola mujer y eso es hasta que la muerte los separe. Y si está en fornicación, tiene que dejar esa unión libre para poder usted llegar al santo bautismo. Y si no, no se puede. Eso es jugar con, como decir, jugar con la candela. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces hay que arrepentirse y convertirse. Dos pasos. Ahí está para el bautismo. Oiga, y para el bautismo es para el perdón de los pecados. No importa lo que usted haya hecho, pero si usted se arrepiente de verdad y se convierte al Evangelio y se bautiza, oiga, borrón y cuenta nueva. Y después, tercer paso, ser lleno del Espíritu Santo. O sea, tres llaves que le entregó Jesús a Pedro y esas son las llaves que las abrió ese día de ese mensaje que él estaba predicando, el Evangelio en el nombre del Señor Jesucristo. Y perseveraban, dice en la doctrina, y todos los que recibieron su palabra ese día que los evangelizó, ¿sabe cuántos se bautizaron? Se bautizaron 3,000. Y ese día nace la iglesia, el día de Pentecostés. Ahí se une la iglesia, 3,000 más 120 eran 3,120 y sigue la predicación del Evangelio. Sigue la predicación del Evangelio y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, y eso estamos haciendo hoy desde aquí, desde la casa, estamos anunciando el Evangelio al mundo. Y esta palabra sigue porque la palabra de Dios es ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, mire cómo era que se bautizaban la iglesia primitiva. ¿Por qué? Dice, ¿por qué bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo? Es una pregunta. ¿Por qué? Eso es lo importante, saber que por qué se bautiza. No, aquí vamos a ver algunos puntos. El significado que tiene el bautismo dice, porque el nombre del Padre es Jesús. Mire, está en San Juan 5:43. Porque el nombre del Hijo es Jesús. Está en Mateo 1:21. Mire, ahí está, y le pondrá, eso le dijo el ángel, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Eso está en San Juan 4:26, cuando se encontró con la conversación de la mujer samaritana. Bendito sea el Señor Jesucristo, porque el nombre singular, no nombres plural, de las tres manifestaciones del único Dios verdadero es Jesucristo. Amén. Eso también, eso está en el Evangelio.
de Mateo 28:19 y San Juan 14:8. Aquí le hace una pregunta a Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo, más de 3 años con ustedes, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué Felipe bautizaba en el nombre de Jesucristo? El evangelista Felipe bautizaba, él lo bautizó al etíope. ¿Por qué Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo? Ahí estábamos dando en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Hoy hay un día maravilloso, nos llamó a nosotros. Y también dice, porque Pedro bautizaba en el nombre de Jesucristo. Después lo bautizó a Cornelio. Dice, ¿por qué Pablo también bautizaba en el nombre después de haberse arrepentido? Porque después ya entendió el Evangelio. ¿Por qué bautizaron? Los bautizados por el Juan el Bautista tuvieron que ser nuevamente bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Está en Hechos 19, del 1 al 5. Querido amigo, querido hermano, que usted ha hecho una decisión de llegar a las aguas bautismales, es el mejor regalo, el mejor milagro que puede haber. Bendito sea el Señor Jesucristo. Quiero decirles que mi persona que está ahorita anunciando este evangelio, si Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, él no se bautizó niño, sino que se bautizó a la edad de 30 años. Fue bautizado él en el río Jordán por Juan el Bautista. Y la persona que les está hablando ahorita, tuve el privilegio de conocer el Evangelio a la edad de 38 años, siendo un hombre violento, un hombre vicioso, un hombre lleno de vicios, de pecado, de tantas cosas. Y un día Jesucristo se atravesó por mi camino, salvó mi alma y sanó mi cuerpo, estando enfermo, desahuciado de los médicos de la ciudad de Pasto. Tenía cáncer en los pulmones por el alcohol, por la droga, por el cigarrillo. Oiga, pero un día maravilloso. En el año de 1978 conocí el Evangelio y me entregué a Jesucristo y le dije: si usted me avisa, solo después de estar desahuciado de los médicos, en la calle, a solas con Dios había estado. Y le decía yo: si usted me dice qué es que me hace daño, yo me entrego al Evangelio y quiero leer ese libro negro que los oía leer por ahí en las plazas a los evangelistas, a los misioneros, a los predicadores. Y ese día maravilloso, una voz que me dijo: no fume más. Y yo me fumaba 3 paquetes de cigarrillo diarios. ¿Quién me iba a curar de una tos y del cáncer? Pero un día maravilloso, ese día, un día lunes, septiembre del año de 1978, que conocí el Evangelio y ese día fui sanado del cáncer. Ese día, hasta el día me acuerdo, ese día lunes, fui sanado y bajó como una bola de mi cuerpo y había sido el cáncer bajando para dejarme libre, para dejarme sano. Hoy por eso la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Ese día quedé libre, ese día quedé sano y desde ese día fui sanado y aborrecí el alcohol. Desde ese día no fue más y hoy son 42 años
que llevo en el Evangelio. Es una bendición que no he probado esos vicios ni he probado cigarrillo. Hay gente que dice no se puede dejar el vicio. Con la ayuda de Dios todo se puede. Por eso podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el único que nos ayuda a dejar todo eso. Y en agradecimiento de todo eso que yo ya me vi sanado, comencé a buscar un salón a donde se reunían los predicadores del Evangelio. Tuve el privilegio de llegar rogándole a un amigo que me ayudara a buscar a dónde se entran esos predicadores. Y fue un día domingo y hasta que al fin llegamos. Bendito sea el Señor. Fue a eso de las 3 de la tarde. Estaba oyendo yo un sermón en una plaza pública que estaban predicando y por la tarde fui llegando, eso como a las 6:30 comenzaba un culto y ese culto lo habían tenido que era culto evangelístico. Llegué ese día maravilloso. Llegué ese día, Dios me permitió llegar. Hace 42 años que yo llegué ese día, entré y ese día maravilloso predicaron el Evangelio y alguien, el predicador, dijo: quien quiere aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ese día llegó la salvación a mi vida y fue el primer día que entré a un templo cristiano a donde predicaban la verdad y ese día pasé adelante. Oraron por mí y desde ese día salí nueva persona. Casi como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora pues, dice San Pablo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga, desde ese día mi vida cambió. Desde ese día fue en agradecimiento, yo sin saberlo, haber llegado, llegué casi a los 2 meses de haber estado sano, y eso fue casi parecido como a la mujer del flujo de sangre que había sufrido 12 años por muchos médicos y nadie la había podido curar. Y un día pasa Jesús y oye y pregunta quién es el que pasa y le dicen: es Jesús el que hace milagros y sana y salva. Y ella desde allá, desde su lecho, sin poderse mover, 12 años de flujo de sangre. Oiga, y ella dice: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y ese día también, desde el momento, quedó sana en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo había estado parecida, sin haber leído nunca la Biblia. Yo solamente el día que me entregué le dije: yo quiero leer ese libro negro que leen los evangelistas. Yo nunca había leído un Nuevo Testamento ni la Biblia, nada. Desde ese día quedé para seguirle buscando la Biblia hasta que la encontré. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y estuve y yendo, y desde ese día fue un día domingo. Seguí yendo, dijeron martes hay culto, ya estaba allí. Jueves hay culto, ya estaba en el culto. Oiga, porque culto ha sabido querer decir máxima adoración al Dios vivo, al Salvador del mundo. Amable oyente, si usted quiere entregarse la vida a Jesucristo hoy, es el día de salvación. Mañana puede ser tarde. ¿Qué tal si ahorita dijera: hoy es el último día de su vida? Y lo encuentra sin arrepentirse, sin convertirse y sin bautizarse. Se pierde, porque dice que el que crea en el Evangelio y se bautiza será salvo, y el que no será condenado. Y entonces yo seguí yendo, sábado al domingo. Pasaron unos días y dijeron: hay doctrina de bautismo.
Oiga, y yo no sabía casi ni quién era el pastor, estaba nuevito. Y yo fui a decirle, yo no me puede hacer de entrar allí. Yo quiero ir a esa doctrina, sí. Eso es para los que no se han bautizado. Y yo le decía, no, si yo ya fui bautizado, ese bautismo no es válido, me dijeron. Ese bautismo, ese a los niños no se puede, ellos no saben, ellos no entienden de bautismo. Entonces el bautismo es para los que han cometido pecados, han hecho para los borrachos, para los asesinos, para tanta cosa. Ese es para gente grande. Le dije, entonces yo voy a venir. Y fue el primer día que llegué a las 3 de la tarde que dijeron, y ese día maravilloso, el amigo de las bebidas, del alcohol, de la parranda que teníamos, le dije, vea, tengo una doctrina en una iglesia evangélica, acompáñeme. Y ese día me acompañó, el que andábamos en las parrandas me acompaña. Y ese día de la doctrina de bautismo le gustó. Y desde ese día se quedó. Oiga, y fue bautizado el día que yo me bauticé. Primer alma que me la gané para el reino de los cielos. Y seguimos. Y a los 4 meses me dieron doctrina, nos dieron como 5 ministros, 5 pastores que me dieron doctrina exacta del significado del bautismo. Y a los 4 meses de haber estado yendo al culto, estaba siendo bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y me acuerdo tanto, hoy me acordaba orándome a mi Dios, y fuimos bautizados 7, el número 7, que quiere decir perfecto. Oiga, ser bautizado 7 personas. Dios me había tenido escogido a mí desde antes de la fundación del mundo, y llegar al bautismo número 7. Y 7 quiere decir perfecto, los 7 días de la creación, bueno, los 7 diáconos, bueno, tantas cosas maravillosas. Y hoy poder estar en los brazos del Señor Jesucristo, y mi deseo es seguir, perseverar hasta el último momento de mi vida. Lo que dice Mateo 24:13, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy le doy gracias, le doy muchas gracias a mi Padre Celestial que me reveló el Evangelio, porque esto es por revelación. Si en este momento usted que está oyendo, dígale, eh, preséntese como está, no importa el pecado que haya cometido. El Señor dice, venid a mí luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. No importa el pecado que haya cometido, no. Si usted se arrepiente y se convierte y se bautiza, llega a ser una nueva criatura, llega a ser como un niño. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y eso es siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Y hoy más que nunca, eh, a los 38 años me entregué al Evangelio. Hoy llevo 42 años de estar en el servicio del Señor Jesucristo y no me apesaron. Es lo mejor que pude haber encontrado, la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Y vivo contento, vivo alegre, predicando el Evangelio, y tengo el privilegio de haber ganado muchas almas para el reino de los cielos. Hay ministros, hay predicadores en el Evangelio que se está predicando a través del mensaje que Dios me dio y de la forma de mi cambio que yo tuve para predicar el Evangelio. Y hoy 28 de abril del año 2020, faltándome un día para completar 80 años,
Mañana cumplo 80 años de vida y todavía estoy fuerte para predicar el Evangelio. Estoy con ese ánimo y que Dios permita en el mundo que se abran los templos para seguir predicando el Evangelio, para seguir las almas. Dios tiene todavía muchas almas que salvar, que añadir a la iglesia, los que van a ser salvos. Tenemos muchos misioneros, predicadores alrededor del mundo y a través de lo que está pasando en estos tiempos, esta enfermedad que hay, que está muriendo mucha gente. Pero qué lindo que hubiera sido que los que están muriendo ayer, hoy o mañana mueran, que hayan recibido a Jesucristo como el único y suficiente Salvador y digan, bautíceme ya. La gente que alcanza a oír alrededor del mundo dijera esta noche, mañana, me bautizan en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y poder recibir el don del Espíritu Santo. Y le prometo que ni hasta la muerte tiene que huir, hasta ella, porque yo, mire, hace 38 años desahuciado de los médicos, y vea, han pasado 42 años y aquí estoy, predicando su santa palabra, y mi deseo es seguir adelante, seguir adelante. Dice su palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en este momento, Señor Jesucristo, yo quiero darle gracias a Dios. Yo quiero orar. Yo quiero orar por el mundo, por las multitudes. Yo quiero orar por la gente que de pronto está desahuciada de los médicos, como estuve yo hace 38 años desahuciado de los médicos. Hay gente en las clínicas, en los hospitales, de pronto dice, ya no tiene cura, ya se va a morir. Pero si ahorita llegara el Evangelio allí, a donde están en los hospitales, en las cárceles, en los ancianatos, en las presidencias de las repúblicas, en cualquier parte, este Evangelio es para todos. El Evangelio no es para los pobres nomás, sino para todos. El Evangelio es para toda criatura. El Evangelio es para el rico, para el pobre, para el sabio, para todo el mundo. Esa fue la misión de Jesucristo. Dice que él recorría las ciudades, las aldeas, los pueblos, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, oiga, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en este momento quiero decirles que el pastor de los pastores se llama Jesucristo, el que se levantó de la tumba y está ahí a su lado, está ahí en el lecho del dolor, en la clínica, en el hospital, en el ancianato, en la cárcel, en las calles o debajo de los puentes, a donde esté. Él está en la casa humilde y puede entrar al palacio de los gobernadores, de los gobiernos allá. Para él no hay nada imposible. Bendito sea el Señor. Por eso en este momento voy a orar por el mundo. Señor Jesús, te doy gracias y pongo en tu presencia alrededor del mundo las naciones, los presidentes. Oiga, que llegaran a conocer el Evangelio y hubiera un presidente predicando el Evangelio a sus masas, a sus ministros, a sus gobernadores, a sus alcaldes, y decirles, no tengan miedo, no tengan miedo. Aquí apenas estamos de paso, estamos de paso. Oh bendito Padre Celestial, pongo en tu presencia a toda la gente, Señor Jesucristo, la gente que dice no tengo salvación, yo soy muy malo, pero para el más malo hay salvación. La palabra de Dios dice, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Y casi no hay justo ni aún uno quien haga el bien. Todos le hemos fallado millones de veces, pero hay un Dios maravilloso que fue a la cruz
derramó su sangre preciosa para salvar al mundo. Y en este momento, está ahorita, en este momento, salvando a cualquiera que quiera entregarse al Señor Jesucristo. Su palabra dice, deje, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, deje el pecado, deje la idolatría, deje el adulterio, deje la hechicería, deje los celos, deje la envidia, deje el orgullo. Oiga, deje todo eso, póngaselos a los pies del Señor Jesucristo y Él está listo para perdonarlo. En este momento, Dios mío, te bendigo, Señor, por darme el privilegio de haberme regalado ya estar en el Evangelio, como les decían antes, 42 añitos. Oh, estos han sido momentos felices, momentos bellos de estar en comunión con Él. Dios bendiga a los predicadores y bendiga a los que trajeron el Evangelio a nuestra nación, Colombia, y dele gracias en su nación que llega el Evangelio, es lo mejor, es las mejores noticias, es el Evangelio. Lo demás son malas noticias, que lo mataron, que lo atracaron, que murieron sin salvación, bueno, que se ahogaron. El único que es buenas noticias es el Evangelio. Así es que en este momento, amable oyente, amable amigo, amables hermanos, los que se han retirado del Evangelio después de ser bautizados, vuélvase hoy, regrésese ya, regrésese Él está listo. Mire lo que fue con el hijo pródigo. Él se fue, pero por allá donde estaba que no había trabajo, gastó todo lo que tenía. Y lo lindo que él dijo, volvió en sí y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y regresa donde el Padre y el Padre lo recibe. Y ahí mismo lo arregla, lo viste, le pone anillo, le pone calzados para que siga predicando el Evangelio. Eso hace el Señor Jesucristo. Él está con los brazos abiertos para recibirlo, no importa lo que haya hecho. Si usted está en la prostitución, en la droga, alguna mujer o alguien en el mundo que alcance a escuchar, o está en una cárcel condenado porque ha hecho un delito, si usted se entrega a Jesucristo, Dios hasta lo va a sacar antes de tiempo. Dios hace maravillas, hace milagros. Si hay personas que están desahuciadas de los médicos, hoy es el día, hoy puede usted ser libre. Como cuando Jesús en un día pasaba y le salieron 10 leprosos. Y la lepra hoy es el pecado que está alrededor del mundo, de la droga, del alcohol, del vicio, tanta cosa que hay, pero le salieron al encuentro 10 leprosos, oiga, y gritaban, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y ahora podemos decir los nariñenses, los colombianos, ecuatorianos, peruanos y el mundo, Señor, tenga misericordia de nosotros. Pero el Salmo 103 dice, y digan conmigo ustedes allá, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona, vea, todas tus iniquidades. Y si usted está enfermo, Él es el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué maravilloso, ¿no? Reentregarse a Jesucristo y verá que hasta se va a rejuvenecer. Bendito sea el Señor. Por eso en el Salmo 103, versículo 13, para terminar, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen.
porque Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pereció y no se encuentra. Y así es la vida nuestra. Hoy somos y mañana podemos estar en un ataúd. Hoy es el día de salvación. Hoy. No importa, puede decir, yo tengo plata, tengo hospitales. La muerte le llega al millonario, al presidente, al médico, a quien se sea le llega. Pero hoy es el día de salvación para cualquiera.